Amén. Hay muchas personas nuevas, así que me voy a presentar para que me conozcan. No digan, ¿quién es ella? Mi nombre es Mariana. Yo tengo 16 años de ser miembro de la iglesia. Yo estuve desde que comenzó la iglesia y por los últimos años, no recuerdo exactamente cuántos, si 10 o 8, soy diaconisa. Para los que no saben qué es una diácono, ayudamos a los pastores en todo lo que se necesite. Estamos en todas las áreas ayudándolos y hoy pues ellos nos pidieron que si podíamos apoyar con la predicación y pues aquí estamos. Para la gloria de Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido muy fiel en mi vida y sé que tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, así que ténganme paciencia, no hago esto tan seguido, pero ya desde que se me quitan los nervios, ya le damos, ¿ok? Somos, ¿cómo le llaman? 4x4. Vamos a todo terreno, amén. Así que yo les voy a pedir que así como están sentados, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos hable, porque estamos viviendo tiempos donde necesitamos escuchar, pero también obedecer la voz de Dios. Porque Dios nos está hablando, pero muchas veces no la obedecemos. Entonces hay que pedirle al Señor que nos hable, pero también que podamos ser obedientes a su palabra. Amén. Así que vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por este hermoso día, Señor. Es un día donde estamos celebrando también el Día Nacional de la Mujer. Y qué más regalo o honor tan grande, Señor, de poder dar tu palabra. Te doy gracias por cada una de mis hermanas. Gracias, Señor, porque para ti la mujer es muy valiosa, muy importante, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, seas tú, Señor, Padre Santo, llevándola a cada uno de mis hermanos, que sea una palabra de ánimo, de confirmación, de confrontación, como lo fue a mí, Señor. Yo sé, Señor, que tú nos estás hablando, Señor, y mi deseo y mi anhelo, Señor, es obedecerte. Te pido que tomes el control y que seas tu Espíritu Santo tocándonos, haciendo la obra que solamente tú puedes hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Ok, yo le voy a pedir si me pueden poner el PowerPoint y les voy a contar un poquito sobre la iglesia, porque yo sé que hay muchas familias nuevas. El Señor este año, después de 16 años, nos dio la bendición de poder comprar un edificio. Aquí rentamos. Entonces ya tenemos muchos años aquí y estamos creciendo. La iglesia está creciendo muy rápido, gracias al Señor. Y ya es tiempo donde el Señor nos dio un edificio. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Está hermoso, pero todavía le falta mucha renovación. No era una iglesia, así que ahora la tienen que remodelar para hacerse una iglesia. Entonces, el Señor nos ha hablado desde el otro año, en el verano. Yo recuerdo que el Señor nos habló y nos dijo que el Señor iba a empezar a hacer un proceso para nosotros para llegar a ese edificio, que la iglesia iba a ser fuertemente sacudida y probada, porque cuando lleguemos a ese lugar tenemos que ir preparados, porque la cosecha viene grande. Entonces, para que nosotros estemos preparados, Dios nos va a tener que mostrar en qué necesitamos cambiar o mejorar. Así que cuando nosotros comenzamos en el edificio, pensábamos que íbamos a estar ahí para enero, pero han salido muchas cosas.
una tras otra. Pero también así yo puedo ver que el Señor a nosotros, la iglesia, que somos todos nosotros, el Señor también está trabajando en nuestras vidas y nos está mostrando que tantas cosas tenemos que cambiar. Amén. El Señor me ha hablado fuertemente que Él va a trabajar en nuestras relaciones, ya sea la relación como tú la tienes con Dios, como la tienes con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tus hijos, y cómo tenemos nosotros la relación entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo. Si alguna de esas relaciones no están saludables, el Señor va a trabajar con nosotros. Y yo siento que Él ya comenzó. Él ya comenzó. Y Él lo que quiere es que nuestra relación con Él sea buena, con nuestra familia y con la iglesia. Si no hay una relación buena, Él va a comenzar a mostrárnoslos, pero ya depende de nosotros. Si nosotros dejamos que el Señor nos moldee y podemos hacer que esa relación sea correcta. Amén. ¿No sirve el PowerPoint? ¿Lo pueden poner acá, por favor? No lo había visto. Ok. Otra cosa que habló el Señor este año es que teníamos que buscar la unidad. Él nos habló fuertemente de que tenemos que buscar la unidad. Así que ese es el tema que yo tengo. Me voy a voltear. Dice, unidos cumpliendo nuestro llamado. Y vamos a comenzar con el primer punto. Si lo pueden cambiar, por favor. Vamos a comenzar con el primer punto y dice, Jesús nos revela nuestro llamado. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo 16, 15 al 23, si me ayudan. Yo quiero que todos lo puedan leer. Amén. Si ustedes pueden llegar a las escrituras, porque me gustaría que todos lo leyéramos. ¿Lo tienen? Mateo 16, capítulo 15 al 23, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de Dios. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volteándose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí nos dice la palabra, la relación de Jesús con Pedro. Ellos tuvieron, Pedro era un discípulo de Jesús, y entonces Jesús ya llevaba 3 años con Pedro enseñándole la palabra, enseñándole a orar, enseñándole cómo se tenía que comportar.
Y Pedro iba con el Señor, y así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros se nos presenta el Señor, nosotros aceptamos y comenzamos una vida con Jesús, donde vamos aprendiendo qué es lo que le agrada al Señor. Pedro dice que estaba con el Señor, pero llega un momento en que Jesús le dice: ok, ha llegado el momento donde yo tengo que ir a la cruz. Ha llegado el momento donde yo tengo que sufrir mucho por los sacerdotes y por los escribas y los principales. Y vemos que a Pedro eso no le pareció. ¿Por qué? Porque amaba a Jesús. Yo creo que en su lugar de Pedro, a lo mejor hubiera hecho yo lo mismo, porque a nadie nos gusta sufrir. ¿A ustedes les gusta sufrir? ¿No? Entonces Pedro le dice al Señor, como que lo llama aparte y le dice: ¿pero cómo? ¿No hay otra forma? Como que trató de decirle: ¿cómo? No, que esto no te acontezca. Pero la respuesta de Jesús fue fuerte para Pedro. No le dijo que él era Satanás, pero Satanás siempre ha querido parar los planes y propósitos del Señor. Entonces le dijo: estás actuando como Satanás, poniéndome de tropiezo para que no se haga mi plan o mi propósito. Y sabemos que el Señor Jesús vino a cumplir la palabra al pie de la letra. No dejó que haya ninguna duda, todo se ha cumplido y eso se tenía que cumplir. Entonces, Jesús le dice a Pedro que está haciendo un tropiezo. Y yo les voy a leer qué significa en esa parte tropiezo. Dice que significa algo que hace alguien para que caiga o se desvíe. Pedro, sin querer, estaba tratando de evitar el sufrimiento de Jesús, pero ese sufrimiento era parte esencial del plan de Dios. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que a veces es necesario sufrir o hacer un sacrificio. Y Jesús nos da el ejemplo. Jesús nos dice que se tenía que llevar a cabo a como Dios lo había puesto. Vemos que Pedro no puso, el Señor Jesús lo corrigió y le dice: Pedro, tú no pones la mirada en las cosas de Dios. Y este es un tiempo donde tenemos que poner la mirada en las cosas de Dios. Porque si nosotros ponemos la mirada en las cosas del mundo, nos va a ser muy difícil entender y prepararnos para extender el reino del Señor. Dice que a veces esta conversación del Señor y como actuó Pedro, a veces podemos tener buenas intenciones, pero estar equivocados. Lo podemos ver con Pedro. La intención de Pedro era buena, pero era equivocada en ese momento, porque le estaba haciendo de tropiezo a Jesús. No todo lo que parece lógico o humano está alineado con la voluntad de Dios. Seguir a Dios implica entender que su plan puede incluir sacrificio y dificultades. Jesús corrige a Pedro porque estaba pensando desde una perspectiva humana, que era evitar el dolor, y no desde una perspectiva divina, que era el cumplir el propósito de salvación. Aquí nos está hablando el Señor a través de la vida de Pedro, dándonos un consejo de que tenemos que poner la mirada en las cosas de Dios. Este año el Señor nos está llamando, nos está hablando. Él está con nosotros, pero nosotros también tenemos que poner nuestra mirada en las cosas del Señor. Viene mucha gente. Yo no sé si alguno de ustedes se recuerda que en el verano del año pasado el Señor nos dijo que iban a llegar muchas familias a la iglesia, nuevas, o que el Señor iba a restaurar. Y la gente no deja de llegar, hermanos. Y gloria a Dios que el Señor cumple sus promesas.
Lo que me preocupa es que Él dijo que también muchas familias no iban a lograr el cambio. Si ya están llegando las personas, las familias, porque Él dijo familias nuevas, quiere decir que ya hay familias que están pensando dejar. Hay familias que su fe está cayendo y nosotros tenemos que estar preparados para ayudar a esas familias, para que ellos también puedan ir con nosotros a lo que Dios tiene para esta temporada. Amén. El punto número 2 dice proceso. En Lucas 22, 31 al 34, si me ayudan, si me acompañan, vamos a conocer ese proceso que comenzó Pedro para poder lograr ser formado para lo que Dios tenía para él. Recuérdense que el Señor Jesús le había dicho, tú vas a ser Pedro, que significa roca. Él se llamaba Simón, pero el Señor le cambia el nombre y le dijo, tú vas a ser Pedro porque tengo grandes planes para ti en lo que yo voy a crear la iglesia, y tú vas a ser uno de los líderes principales que va a estar ahí como un pilar, como es la roca, ¿verdad? Firme y confiable. Pero para poder lograr llegar a eso, el Señor ya te habló, ya te dice cuál es tu llamado, pero para que tú puedas llegar de donde estás a tu llamado, muchas veces el Señor va a permitir procesos. Y pueden ser procesos fuertes. A Pedro le dijo el Señor que lo iban a sacudir como trigo. Y en los tiempos antiguos se sacudía el trigo para quitar el fruto de la paja. Vamos a leer qué dice Lucas 22, 31, si ya lo tienen. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sacudiros como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me has conocido. El Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido. Satanás quería probar y quería romper esa fe de Pedro que tenía con Jesús. Jesús no le dijo a Pedro, no te voy a dejar que vayas al proceso. El Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido y he aquí que tú vas a ser sacudido, pero cuando regreses confirma a tus hermanos. El Señor sabía que Pedro iba a caer, pero también sabía que se iba a levantar. Amén. Esos sacudidos son pruebas intensas, una sacudida espiritual que iba a poner a prueba su fe. No sería algo pequeño, sino una experiencia que lo haría temblar por dentro. ¿Cuántos hemos estado ahí? Yo creo que muchos de nosotros. El Señor a veces permite las pruebas, pero Él sabe el propósito y porque lo necesitamos. Ustedes se pueden imaginar si Dios no hubiera moldeado la vida de Pedro, ¿cómo hubiera sido ese líder? ¿Usted cree que él hubiera sido un líder saludable? Él no hubiera apacentado las ovejas, a lo mejor las hubiera maltratado, ¿verdad? Pero Dios sabe el llamado que nos da y Él necesita formarnos y Él necesita trabajar y moldearnos para que cuando estemos en ese lugar, en esa función que el Señor nos tiene, con ese llamado que el Señor nos ha dado, lo podamos hacer bien. Podamos ser
pastores, líderes, podamos ser evangelistas, maestros. ¿Qué más hay? Muchas cosas, muchas funciones en la iglesia, pero saludables. Necesitamos que estos procesos, si son necesarios, lleguen a nuestra vida y poder lograr salir. Satanás quería probarlos para que fallaran, para que su fe se rompiera. Sabía que lo que venía, que era la traición, el arresto y la crucifixión de Jesús, iban a ser un momento de miedo y confusión. Aquí nos dice que Satanás siempre está al pendiente de lo que está pasando en el mundo. Él dijo, ya viene cuando Pedro va a negar a Jesús, ya viene el arresto, ya viene cuando van a crucificar a Jesús. Es un tiempo perfecto para obrar. Es un tiempo perfecto para yo empezar a trabajar en la vida de ellos. Aquí no lo puse, pero no solamente estaba trabajando en Pedro, lo había pedido, pero Judas también estaba ahí. Y ahorita vamos a mirar cómo Pedro, a pesar de que falló, a pesar de muchas equivocaciones, pero tuvo un arrepentimiento genuino. No lo mismo Judas. Judas no quiso, no buscó el arrepentimiento y eso lo alejó de Jesús. Y nosotros sabemos que separados de Jesús nada podemos hacer. Judas murió, él se mató. Entonces es importante que cuando estemos en procesos permanezcamos, resistamos y le pidamos al Señor que esté con nosotros. Y el Señor va a estar, porque Él dice, no le dijo, Pedro, vas a pasar esto y ahí tú arréglatelas. ¿Qué le dijo Jesús? Yo voy a orar por ti para que tu fe no te falte. Jesús estaba orando por él, aún en esas situaciones muy difíciles. Jesús no nos deja, hermanos, pero también nosotros tenemos que permanecer firmes. Él le dijo, pero yo he rogado a ti. Aquí vemos algo hermoso de Jesús, que él intercede por Pedro. No le dice que no va a fallar, sino que su fe no desaparecerá por completo. Pedro sí lo negaría 3 veces como Jesús le anunció. El Señor Jesús le anunció a Pedro que lo iba a negar 3 veces y Pedro le dijo, no, yo no te voy a fallar. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor? No, Señor, yo nunca te voy a fallar. Y ahí mero lo hacemos, al otro día. Ni canta el gallo, ya estamos. No, dijo él, no. Aunque se escandalicen los demás, aunque pase cualquier crisis, cualquier problema, yo nunca te voy a dejar. Y todavía Pedro se atrevió a decir más, dijo, aunque a la muerte. Por eso tenemos que tener cuidado lo que nosotros prometemos o decimos, porque me ha tocado ver, y yo lo he hecho, que hablamos mucho y a veces somos los primeros en correr, los primeros en negar. ¿Verdad? Pedro le dijo, aunque la muerte. Pero miren, esa misma noche lo negó 3 veces. No una, no 2, 3 veces. Pedro sí lo negaría 3 veces como Jesús le anunció, pero no sería el fin de su historia. Jesús ya sabía que Pedro iba a caer, pero también sabía que él se iba a levantar. Esto podemos aprender que las pruebas pueden sacudirnos, pero no necesariamente destruirnos. Una caída no significa el final. Zarandeado como trigo significa pasar por una prueba fuerte que nos revela qué hay en nuestro corazón. A mí esta prueba que pasamos apenas, con todo lo que pasó con inmigración, con todos los hermanos que yo he visto que han pasado situaciones de enfermedad, familias que han perdido familiares, era una tras otra llamada, me sacudió. Por un momento me desenfoqué del Señor.
yo decía, ¿qué vamos a hacer? Y empezó a entrar mucha preocupación. Y yo decía, Señor, por la culpa de estas personas, ellos son los culpables. Yo quería encontrar unos culpables. Yo decía, por la culpa de esta cultura, llévatelos. Y el Señor me empezó a hablar con esta palabra y yo lloré, hermanos. El Señor me tenía en el piso, llorando, mostrándome qué era lo que yo necesitaba cambiar y mejorar. El Señor me mostró y me dijo, tú no eres diferente a ellos. Mírate cómo eres. ¿Quieres justicia? Voy a empezar contigo para ver qué tal justa y tan perfecta eres. Y yo me empecé a poner a pensar toda la lista que tengo y digo, no, Señor, ten misericordia. Yo sí quería misericordia, pero para los demás, yo dije, Señor, llévatelos, que no quede ninguno, limpia. Y el Señor me mostró que a lo mejor yo sí, mi relación con Él, yo decía, está bien. Con mi familia, mi esposo, súper bien. Con los hermanos, sí, pero con los de fuera no. Entonces el Señor me mostró, tú tienes que cambiar tu relación con tu prójimo. Y ya nos dio el estudio el hermano que quién es nuestro prójimo. Cuando le preguntaron a Jesús, le dijeron que el prójimo era un samaritano. Entonces tenemos que el Señor me mostró mi corazón ahí. Me mostró que para mi familia, para la iglesia, sí tengo mucho amor y misericordia, pero para los demás no. Y eso me mostró el Señor que no está correcto. Por eso les digo, hermanas, el Señor me mostraba muchas hermanas que necesitan componer, mejorar, y el Señor quiere restaurar relaciones, ya sea su relación con Dios, ya sea su relación con su esposo o ya sea sus relaciones en la iglesia. Y Él va a estar trabajando este año en nosotros porque Él quiere que cuando lleguemos a este edificio, lleguemos saludables. Imagínense, el Señor está trayendo muchas familias y que nosotros aquí en casa estemos peleando. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Qué les vamos a mostrar si yo no me hablo con la hermana? Si yo tengo mi grupito, si yo tengo mis favoritos, ¿qué le vamos a enseñar? ¿Eso? El Señor nos dice, no, únanse para que ellos vean que yo sí soy real y muéstrenle el amor. Pero si nosotros no estamos bien, ¿qué ejemplo les vamos a dar a los que el Señor va a traer? Por eso yo le digo, hay que nosotros traer, que el Señor nos traiga a la mente qué relaciones necesitamos restaurar. Piensa en dónde comenzó esto. A veces yo me enojaba con mi esposo y peleábamos mucho antes, ¿no es cierto? No vino hoy. Puedo hablar, ¿no es cierto? Y entonces a veces nos poníamos a pensar, y yo me ponía a pensar, espérate, ¿en dónde empezó esto? Y tenía yo que hacer memoria y regresar a esto y digo, ok, yo dije esto. Y teníamos que volver a pedirnos perdón a ese momento y restaurar la relación y seguir. Amén. Cuando hay un amor genuino en la pareja, sí se puede restaurar. Cuando hay un arrepentimiento genuino en la pareja, sí se puede restaurar. Lo mismo con el Señor. Es lo que yo le decía. Pedro se arrepintió genuinamente. Dice que él lloró amargamente, así como yo estaba llorando amargamente en el cuarto, cuando el Señor me estaba mostrando lo mala que era yo. Ya amo a todos, también a mi prójimo. Pero si permanecemos en la fe, esa prueba puede producir crecimiento y madurez espiritual. Esos procesos difíciles pueden producir crecimiento y madurez espiritual. Nos hacen más maduros. Son necesarios. El punto número 3, vamos a ver mi parte favorita. Jesús restaura a Pedro.
Me encanta. Me encanta quienes podemos ser en el Señor. Yo creo que Pedro nunca se imaginó los planes que Dios tenía para él. Pero Dios tiene planes grandes. Simón iba a cambiarse a ser Pedro. Imagínense, de un pescador, que era la ocupación tradicional de Galilea y de donde él estaba, a ser un líder en la iglesia del Señor. Wow. Pero para eso tuvo que haber un proceso, tanto con Jesús como en el proceso. El número 3 dice, restaura a Pedro. Vamos a leer qué dice Juan capítulo 25 del 15 al 17. ¿Ah? ¿21? No veo hasta allá. Amén. Jesús restaura a Pedro. Juan 21, 15 al 17. A ver. Es 21, 15 al 17. El Señor es tan hermoso que para restaurar a Pedro, Él se tomó el tiempo. Él sabía cómo se sentía Pedro. Pedro dice que cuando lo negó la última vez y oyó a ese gallo cantar, yo me imagino que él ha de haber dicho, ay, me lo dijo y lo hice. Dice que él lloró amargamente. Y yo lo entendí porque yo estos tiempos he llorado amargamente. Y yo digo, lo entendí. Dije, él estaba arrepentido y Dios sabía que necesitaba ser restaurado. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús sabía cómo se sentía Pedro. Jesús se tomó el tiempo de acercarse y junto al mar tuvo esta conversación tan linda con Pedro. Y en lugar de que llegara como somos nosotros, te lo dije, ibas a negarme, que Jesús no llegó a confrontarlo del pasado. Jesús llegó y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Sabía que Pedro necesitaba ser restaurado de esas 3 veces que él lo negó. Y Jesús no le estaba reclamando el pasado. Le estaba dando un nuevo comienzo. Jesús le estaba diciendo, te perdono, vamos a comenzar de nuevo. Ya ni me acuerdo de qué pasó. ¿Quién negó? Ya no me acuerdo. Y le pregunta algo más profundo, si lo amaba. Yo quiero que escuche esto, porque el servicio a Dios nace del amor, no de la culpa. Para que tú cumplas los planes del Señor, ese llamado y la voluntad de Dios tiene que salir del amor. Tiene que salir que tú ames a Dios.
Porque si es por la culpa que tú te sientas, ay, el Señor hizo esto por mí, me perdonó, y vengas nada más sin amor, no lo vas a lograr. Pero cuando tú amas al Señor, tú vas a poder lograr ese llamado y ese propósito del Señor. Vemos que Jesús le devuelve la responsabilidad y el liderazgo. Pedro no queda descalificado por su error, al contrario, es restaurado, confirmado en su llamado. Jesús no le dijo, ok, Pedro, quedas fuera, descalificado, no sirves, te equivocas mucho. Al contrario, Jesús se tomó el tiempo y lo restauró con amor. Le dio su tiempo, le curó sus heridas y le dijo, tu llamado está ahí. Tu llamado sigue. Se lo volvió a confirmar. Jesús no solo perdonó a Pedro, lo levanta y lo envía a cuidar a otros. Esto muestra que el fracaso no es el final cuando hay un arrepentimiento y amor genuino. Si no tenemos amor, hermanos, en la iglesia, no somos nada. Nos podemos ver muy bonitos, hacer las cosas muy bien, pero sin amor no se puede. Todo tiene que nacer del amor de Dios. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí. Pero si permanecemos firmes, el Señor nos restaura y nos levanta. Por último, yo quiero terminar leyendo una oración hermosa que el Señor hizo por ti, por mí. Ya miramos aquí que las oraciones de Jesús no son cualquier oraciones. Esa oración que Jesús hizo por Pedro lo fortaleció. El Señor le dijo, bueno, sí, vas a pasar ese proceso, pero yo voy a estar ahí para orar por ti. Y Pedro, esa oración permitió que él no cayera. Les voy a pedir que me ayuden a leer Juan, vamos a quedarnos ahí, Juan 17. Y vamos a leer del capítulo 20 en adelante. Yo quiero decirte, hermano, principalmente si tú eres nuevo o acabas de comenzar otra vez en los caminos del Señor. Si ustedes son una familia que tienen poco de estar acá, quiero decirles que ustedes son una promesa que el Señor nos habló desde el otro año, como les decía. Y me gozo que el Señor se toma el tiempo de restaurarnos y de volvernos a traer a su camino. Yo me gozo con las familias que han llegado porque han escuchado la voz del Señor. El Señor siempre nos aconseja que escuchemos la voz de Él. Amén. Es importante saber qué escuchamos, porque podemos escuchar 3 voces. Nuestra voz, la de Satanás o la de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Y si el Señor te está hablando a ti en estos tiempos, escúchalo y hazle caso. Haz lo que tengas que hacer. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Y si tienes que pedir perdón, hazlo, hermano. Si tienes que pedir disculpas, hazlo. Porque el Señor este año nos exige, nos pide que para poder lograr lo que el Señor tiene para esta temporada, tenemos que estar unidos. Y hay mucha desunidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y a veces hay partes de nuestro cuerpo que ni conocemos. Hay muchas personas que no nos tomamos el tiempo de conocerlas. Hay muchas personas que han llegado a la iglesia, no sabemos ni cómo se llaman, ni quiénes son, ni cómo llegaron aquí. Y es nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes cuidan su cuerpo?
Poquitos. Somos muy descuidados del cuerpo. Ahora imagínense el cuerpo de Cristo, menos. Si no cuidamos nuestro cuerpo, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo. El Señor quiere que nuestras relaciones con Él primeramente sean buenas, fuertes. Que la relación en la familia sea fuerte. En la iglesia fuerte para nosotros poder salir y también hacer esas relaciones fuertes. Pero el enemigo sabe todo lo que está pasando y él busca no unidad, desunidad. Si usted está pasando desunidad, tiene usted que buscar del Señor y pedirle que le ayude, porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Ese es nuestro adversario. Amén. Primera de Pedro 5:8 lo dice, su adversario el diablo. Yo decía, mi adversario son aquellos. Y el Señor me dijo, no, tú estás mal. Tu adversario es el diablo. No te desenfoques. Yo juzgaré a las naciones, pero tú cuídate de tu adversario, que es el diablo. Amén. Y el Señor hizo esa oración por Pedro, pero también el Señor, antes de que lo arrestaran, Él se fue al monte Sinai, Getsemaní. Y a pesar de que lo iba Él en la Santa Cena, cuando la instituyó, Él les dice, ya es tiempo. Judas se sale para ir a traicionarlo. El Señor le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a traicionar, todos me van a dejar, todos se van a escandalizar, a mí me van a arrestar y yo voy a dar mi vida por amor a ustedes. Pero el Señor, antes de que pasara esto, se tomó el tiempo para orar por ti y por mí. ¿Tú te puedes imaginar eso? Que tú sepas que estás a minutos de que te maten en la peor manera y que tú todavía tengas el tiempo de ir a orar a tu Padre y pedir por los que te van a traicionar, pedir por los que te iban a dejar y aún pedir por nosotros que todavía ni existíamos, pero ya nos amaba. Yo quiero que escuches y medites esta oración, porque es una oración donde el Señor nos dice que donde está Él, quiere que nosotros estemos. Y para mí eso es algo hermoso, porque a pesar de tantas equivocaciones que tenemos, tan necios que somos, el Señor no le dijo a su padre, bueno, hazles algo por allá, ya hay que estén porque son duros de servir, son necios. Jesús no es así. Jesús dijo, no, donde yo estoy, yo quiero que todos estén. Jesús no es envidioso como yo era, porque yo quería yo nada más aquí y todos los demás no. Ese no es un amor como el del Señor. Para el Señor no hay diferencia, pero para nosotros a veces sí. El Señor dice, yo amo a mi creación, la amo a todos. Y nosotros tenemos que aprender a amar la creación. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros y principalmente amar a nuestro Dios y nuestro Creador. Si logramos eso, ya la hicimos. Todo está en el amor, pero necesitamos ser obedientes y aprovechar este tiempo que el Señor nos da y ponernos a cuentas con Él y unirnos como iglesia, porque Dios tiene planes grandes para nosotros. Muchos llamados se van a cumplir, porque el que comenzó la obra es fiel y la va a ir perfeccionando. Amén, y lo hemos visto. Así que no se sienta usted mal si dice, me equivoqué, ya me equivoqué otra vez.
porque el Señor dice, mis planes no han cambiado, el llamado está ahí, pero necesito moldearte para que cuando llegues, tú seas un buen pastor, como lo fue Pedro. Pedro, con todo lo que pasó en su vida, logró hacer los planes y los propósitos del Señor. El Señor lo usó para crear la primera iglesia primitiva. Y antes que él temía por su vida, los romanos y todos los religiosos seguían, la situación seguía, pero él era un hombre diferente. Jesús lo había restaurado y el Espíritu Santo estaba ahí. Y entonces la palabra de Dios dice que ellos con denuedo hablaban la palabra del Señor. Ellos tenían una convicción firme de quién era Dios. Y en su primer discurso, Pedro, creo que se convirtieron 3,000 personas. Wow. En su segunda prédica, 5,000. ¿Se puede imaginar cuánto trabajo para la iglesia? Todo lo que tuvieron que hacer, pero Pedro lo pudo hacer con la ayuda del Señor. Los otros también discípulos, Pedro los empezó a guiar y afirmaron todo. Y imagínense que ahorita llegaran 3,000 personas. ¿Qué vamos a hacer? Y luego que al siguiente semana 5,000. No sé cómo lo hicieron, pero Dios les dio la sabiduría y lo logró. Así que yo te quiero animar, hermano, que le echemos ganas, porque hay llamados, hay propósitos y planes del Señor, pero necesitamos creerle y necesitamos, cuando estemos pasando por esas sacudidas, permanecer firmes en el Señor. Vamos a leer qué dice Juan capítulo 17, versículo del 20 en adelante. Mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en aquellos. Amén. Esta hermosa oración, el Señor se tomó el tiempo antes de ir a la cruz. Él dice que te ama. Y a mí me quebraba el corazón porque yo decía, Señor, nos amas demasiado. Y yo me siento a veces mal porque digo, siempre te fallo. Somos muy duros. No nos queremos a veces perdonar. No queremos mostrar el amor. Y a mí me duele. Me duele mucho cuando en la iglesia no se aman, porque Dios me permitió estar aquí desde hace 16 años. Y yo los amo y
Y yo quisiera que todos nos amáramos, nos respetáramos, que pudiéramos ser un ejemplo para los que están comenzando. Me duele mucho la desunidad, me duele mucho. Han sido 16 años de mi vida aquí y el Señor lo quiso así. Yo igual que Pedro, me miraba mucho en Pedro. Yo igual que Pedro, Dios tuvo que cambiar muchas cosas de mi vida, muchos pecados. Yo era una mujer muy necia, no pensaba las cosas, me gustaba hacer maldad. Desde que me levantaba ya estaba yo viendo con los amigos qué maldad hacer. Y yo digo, Señor, ¿cómo tuviste misericordia de mí? Y me permitiste ser un pilar aquí en la iglesia. Y me duele a veces que seamos tan irrespetuosos con el Señor, con su iglesia. Nos tenemos que amar porque tú vales lo mismo que yo. Dios te ama igual que a mí. Y si nosotros hacemos diferencias, somos de tropiezo. Somos de tropiezo. Porque si no somos de ayuda, somos de tropiezo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo actuamos, cómo tratamos a las personas, cómo somos, porque un día vamos a tener que dar cuentas al Señor. Aún si logramos llegar, le vamos a tener que dar cuentas al Señor de nuestro llamado. ¿Cómo lo hicimos? Jesús le encargó a Pedro: apacienta mis ovejas, no orejas. Apacienta mis ovejas. Y yo busqué qué quería decir la palabra apacienta. Y dice que es cuidar con amor, darles de comer y guiarlos. Si no estamos haciendo eso aquí en la iglesia, entonces estamos haciendo lo contrario. Y vamos a dar cuentas al Señor. Yo le temo al Señor, digo, Señor, no, tú eres justo. Eres un Dios bueno, misericordioso, pero el día que tengas que hacer justicia, tienes que ser justo. Dios no va a poder a alguien que es injusto pasarlo como justo. Pero tengo fe que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Hay mucho potencial en la iglesia y yo sé que Dios tiene planes grandes para cada uno de nosotros. Sé que el Señor está trabajando y que si permanecemos, esto nos va a ayudar a ser más maduros espiritualmente. Pero que hay que obedecer al Señor y ser sensibles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo de una manera poderosa. También el Señor me hacía sentir que muchas relaciones entre los pastores y nosotros a veces necesitan ser restauradas. Nadie nos enseñó, ni a los pastores nadie le enseñó a ser pastores. Todo el tiempo uno se equivoca. Yo también, nadie me enseñó a ser diaconisa. Me he equivocado muchas veces. A lo mejor he lastimado a alguien sin saber. Pero es tiempo de que restauremos esas relaciones. Si usted sabe que hay una relación con alguien, y yo le pido al Espíritu Santo que le ponga en la mente, le traiga a la mente esa persona, porque siempre uno dice, no, ya perdoné, pero luego se te viene esa persona a tu mente. No, ya todo está bien, sí, ya hablamos y todo, pero tú sabes, porque el Espíritu Santo no lo podemos engañar. A Él no. Nosotros nos podemos hacer que nos engañamos, pero a Él no. Si el Señor te pone a esa persona que tú necesitas arreglar o restaurar esa relación, hazlo.
no te quedes sin hacerlo, porque eso puede costarte un largo proceso, porque el Señor no va a poderte llevarte al otro nivel o que tu llamado se cumpla si no vas moldeado. El Señor quiere que nos amemos. ¿Cuántos me aman? Más fuerte, no es cierto. Yo los amo, hermanos. De verdad que ha sido bastante trabajo, pero gloria a Dios nos ha dado las fuerzas para seguir adelante.